El enmascaramiento minimiza los sesgos de evaluación de respuesta por medición de la variable y de cointervención. Hay veces que inevitablemente se desenmascaran por las reacciones adversas específicas de un fármaco, por el propio fracaso de la eficacia o por cambios analíticos específicos del mismo. Los estudios no enmascarados se denominan abiertos, mientras que los estudios enmascarados se denominan ciegos, que pueden ser simple ciego, doble ciego o triple ciego. Lo más habitual es realizar un ensayo clínico con un número predeterminado, es decir, conozco el tamaño muestral a priori. Los estudios secuenciales, es decir, aquellos sin un número prefijado de pacientes, se pueden realizar de forma adecuada para valorar analgésicos o hipnóticos. Se realizan aleatorizando parejas de pacientes a uno u otro grupo de tratamiento hasta que se encuentre una ventaja o una significación en los mismos. Las ventajas de este tipo de estudios, fundamentalmente, es que se debe ahorrar a los pacientes, es decir, nos ahorramos un tamaño muestral, aunque hay que decir que en el 10% de los casos se necesitan más N que en un estudio prefijado. Asimismo, tiene la ventaja de que son más éticos que los de tamaño predeterminado. Las desventajas significan que los resultados no se consiguen en poco tiempo y que hay que realizar muchos análisis intermedios que podrían incrementar los falsos positivos, es decir, aumentar el error alfa. En función del número de pacientes podemos encontrarnos con los dos extremos: ensayos clínicos megaensayos, que pueden ser a su vez multicéntricos o unicéntricos, cuyas principales diferencias las veis en el POSIT, o el otro extremo, ensayo clínico tamaño muestral n igual a 1. Es importante que recuerdes que en este tipo de estudios no se puede extrapolar los resultados a la población general. Se deben estudiar fármacos sintomáticos sin intención curativa y lo que se aleatoriza es la secuencia del tratamiento, porque no podemos aleatorizar pacientes puesto que solo hay uno. En función del análisis de los resultados, podemos diferenciar ensayos clínicos por análisis por protocolo, es decir, solo incluimos aquellos pacientes que terminan el estudio según los requisitos. Esto puede ocasionar sesgos por pérdidas diferenciales o sesgo de atracción, que sobrevalora la eficacia del fármaco. Por otro lado, los análisis que preferimos son aquellos por intención de tratar, en la que se analizan todos los pacientes aleatorizados. En el análisis factorial tenemos hasta 4 grupos de tratamiento. Las ventajas es que nos permite determinar interacciones entre fármacos, hallar al menos 2 intervenciones a la vez, determinar el uso de terapias combinadas, nos permite ahorrar hasta un 50% del número de pacientes y nos permite evaluar varios objetivos primarios. Sin embargo, se necesitan grandes tamaños muestrales para determinar las interacciones y son ensayos clínicos muy complejos de llevar a cabo. El ensayo clínico cruzado o intrapaciente tiene la principal característica que todos los pacientes reciben todos los tratamientos. Por lo tanto, la comparación se realizará con estadísticos dependientes. Como principales ventajas están que se asemeja a la práctica clínica diaria, sirve para enfermedades crónicas estables sin un tratamiento curativo, es decir, que permanezcan las mismas condiciones en cada periodo, no lo vamos a utilizar en enfermedades que cursen en brotes, requieren poco tamaño muestral, por lo tanto pueden ser útiles para enfermedades raras, disminuyen mucho la variabilidad interindividual y son muy sensibles para detectar diferencias. Sin embargo, los abandonos tienen una importante trascendencia,
De ahí que se deban de llevar a cabo con intervenciones cortas con un resultado rápido. Son muy sensibles a observaciones extremas, tienen un amplio periodo de duración y efectos. Los dos efectos residuales fundamentales son el efecto secuencia, donde el orden de tratamiento influye en los resultados. Esto se conoce como arrastre o fenómeno de carry-over, y es importante recordar que si dos tratamientos tienen distinto arrastre, el N puede ser insuficiente. El efecto periodo se define como la influencia del momento según el estadio de la enfermedad. Es decir, no es lo mismo tratar a un asmático en verano que en invierno. En el estudio en paralelo, no todos los pacientes reciben todos los tratamientos, por lo tanto, habrá que hacer la comparación con estadísticos independientes. Las ventajas de este tipo de ensayos clínicos son que son muy útiles para evaluar enfermedades agudas, tratamientos curativos o largos, son poco sensibles a abandonos y a observaciones extremas, pero, sin embargo, aumentan la variabilidad individual de la respuesta. Puede existir poca comparabilidad entre grupos, por lo tanto se requiere un periodo previo con placebo, requieren bastante tamaño muestral y no son útiles para enfermedades raras. En función del objetivo que persigamos, se diferencian ensayos clínicos de superioridad, que son los más habituales, de no inferioridad o de bioequivalencia. Equivalente terapéutico es aquel fármaco a estudio que únicamente difiere con la estructura química de uno ya de eficacia demostrada. Por lo tanto, no nos interesa evaluar la eficacia, sino, por ejemplo, otros motivos, como puedan ser que facilite la administración o que sea más económico. ¿Cuándo decimos que ambos fármacos son equivalentes terapéuticos? Cuando no existan diferencias, es decir, con un 95% de probabilidad de confianza, digamos que se encuentra en una región delta de equivalencia. Podéis verlo en el ejemplo. Los ensayos de bioequivalencia, como su propio nombre indica, se basan en la biodisponibilidad del fármaco. Su diseño es cruzado, dosis única y en voluntarios sanos, por lo tanto no comparan eficacia. La comparación la realizaremos con el ratio bajo la curva con respecto al fármaco de referencia. Estos rangos son universales y se sitúan en torno al 0,8–1,25%. Y, a diferencia del resto de ensayos clínicos, se requiere un intervalo de confianza del 90%. Estos fármacos son útiles para el registro de genéricos.